Porque penalmente hablando, un pecado tiene una única sentencia penal, la muerte del alma. La otra sentencia de carácter moral o condena, ya esas son aquí, en la tierra. Hay gente que dice, los pecados se pagan aquí en esta vida. Todas las cosas malas que hacemos se pagan aquí, en esta vida. Sí, es cierto eso hasta cierto punto, moralmente hablando. Pero penalmente hablando, acá se pagan, en este juicio. Ya, entonces, ayúdeme a pecar menos, ayúdeme a no pecar, enséñeme a no pecar, ¿ya? Para poder dar respuesta a esta inquietud. El Señor dice en Mateo 5, versículo 19, cualquiera, por tanto, que un solo de estos mandamientos, que infrinja, que quebrante uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si la justicia de vosotros abunda más que la justicia de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Porque si vuestras justicias no son más grandes que las de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis al reino de los cielos. Pero esto era antes de que Cristo nos hiciera un nuevo pacto en la ley de la fe. Porque aquí Cristo, cuando murió por nuestros pecados, lo que hizo fue abolir la ley de los mandamientos, abolida. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolido los mandamientos, en el aspecto penal, no en el aspecto moral. Entonces, en Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si la ley, en el aspecto penal, ha quedado abolida, cuando yo peco, los castigos, las condenas son morales, ya no penales, porque la ley penalmente quedó abolida. Ahí está la vida eterna para nosotros. Por eso somos salvos del infierno, porque Cristo abolió la ley penalmente. Y los decretos condenatorios que eran sobre nosotros, anulados. Y a vosotros, Colosenses, a vosotros, creyentes en Cristo, a vosotros, que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo como nosotros los chilenos, porque nosotros somos chilenos, bueno, también bolivianos, argentinos, norteamericanos, gentiles, sin estar circuncidados en la carne como tenían que estar en el antiguo pacto los judíos, a eso me refiero. Porque los colosenses eran los que hoy en día son los turcos, son gentiles, no son judíos, no son israelitas. Y a los que le estaba escribiendo Pablo era a los colosenses que estaban en Colosas, en Turquía, la actual Turquía, que desgraciadamente hoy es toda musulmana. ¿Cómo sufriría el apóstol Pablo hoy en día al saber que todas las iglesias que estaban, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que fueron fundadas por el apóstol Pablo, no existen más? Ni las ruinas están. ¡Qué tremendo! Son todos musulmanes. No hay salvados en Turquía. Son todos islámicos. Tremendo. Bueno, pero a los colosenses creyentes que existieron en ese tiempo, a la iglesia que estaba en Colosas, el apóstol Pablo dice, y a vosotros, ¿ya?, estando muertos en pecados, y no siendo circuncidados, no siendo judíos del pacto antiguo, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto hay que creerlo con todo el corazón. Uno no le tiene que pedir perdón a Dios por los pecados para ser salvo. No. Uno tiene que creer que todos mis pecados me los perdonó Cristo en la cruz para ser salvo. Perdonando todos los pecados, penalmente hablando, ¿eh?, no moralmente. No, los pecados moralmente van a ser castigados, no van a ser perdonados. Pero penalmente fueron todos perdonados aquí en la cruz. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. O sea, ley de los mandamientos que penalmente, al estar vigente la ley penalmente, nos condena a nuestras almas a la muerte, abolida. Ley de los mandamientos penalmente abolida. Acta de los decretos que había contra nosotros, anulada. Doblemente salvados. No hay nada que nos pueda condenar al infierno. Nada.
el poder salvífico de la cruz del Calvario. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz es que la ley en el aspecto penal quedó completamente abolida. Y el acta de los decretos completamente anulada. Los decretos que nos condenan totalmente anulados. ¿De qué manera yo puedo dejar sin efecto el castigo penal? ¿Qué le puedo yo dar a cambio a Dios para que quede anulada la sentencia por pecar? ¿A la muerte de mi alma? ¿Sentencia a la muerte de mi alma por pecar? Nada. No le puedo dar nada porque las sentencias no se pueden negociar. Cada pecado tiene que ser castigado penalmente con la muerte del alma. Pero si otra alma, el alma de Cristo, se somete a esta condena en vez de mi alma, entonces yo puedo tener salvación. Porque ningún pecado puede quedar impune, penalmente hablando, sin ser castigado. Tiene que ser castigado penalmente con la muerte del alma. Entonces el alma de Cristo sufre esa condena en vez de mí. Entonces ahí hay salvación para mi alma. Por sustitución de condena. El que es condenado a la muerte del alma es Cristo, en vez de mi alma. Y si Cristo en vez de mí muere la muerte de mi alma, en vez de la mía, mi alma quedó salvada. Por los mismos pecados que Cristo los asumió. Los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, que le fueron imputados a Cristo en la cruz, cada uno de ellos los pagó Él, entonces ya no los pago yo. Hasta que yo me muera, los pecados no los pago yo. Me los pagó Cristo. Antes de que yo naciera en este mundo y los empezase a cometer mis pecados, anticipadamente me los pagó Cristo en la cruz. Me salvó. ¿Me entienden? Ahí está la salvación. Cristo en vez de nosotros. Instead of me. Cristo, instead of me, instead of my soul, died. For our sins. Por nuestros pecados. My sins. Cristo murió por nuestros pecados. Christ died for our sins. And so he said that. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Todo lo demás. Que tienes que dejar el pecado. No, Cristo al morir por nuestros pecados nos salvó. Perpetua salvación. Y esto hay que creerlo con todo el corazón para hacer efectiva la vida eterna. El perdón penal de los pecados. Hacerlo efectivo.